iglesia, te invitamos a que sigas este mensaje de hoy que va a ser de bendición para tu vida. Okay. Bueno, iglesia, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Felices o tristes? Dígale al que está al lado. Si hoy estás feliz, vas a estar mucho más feliz. Ok, entonces, y dígale otra cosa también, dígale, tú me haces feliz. Ok, si hay algún matrimonio que esté peleadito por ahí, hoy va a restaurar la alegría del corazón. ¿Listo? Por favor, iglesia, me acompañan al Salmo 126, versículos 5 al 6. Salmo, trajeron Biblia, ¿cierto? Nuestra Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es el fundamento, así como esta torrecita que tenemos aquí. Es nuestro piso. Si no vivimos por la palabra, toda nuestra vida se cae. Entonces, ¿ya lo tienen? Salmo 126, versículos 5 y 6. Pero bueno, ustedes saben que como yo soy de Rocaquiti, saben que me gusta hacer mucho esgrimar con la palabra, ¿cierto? Yo no puedo dejar de hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Se acuerdan el shh? Somos soldados, ¿sí? Ok, entonces vamos a sacar nuestra espada, todos los que trajeron nuestra espada. El que trajo el celular, pues saque el celular, no importa. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Shh. Ok. Esta vez va a pensar en aquellas cosas que a usted lo hacen infeliz. ¿Ok? Lo vamos a hacer a la voz de 1, 2 y 3 con mucho más fuerza. A la 1, a las 2 y a las 3. Shh. Muy bien. Y la tercera yo creo que sale mucho mejor, pero esta vez van a pensar en aquello que a ustedes realmente los hace feliz, que realmente le da satisfacción en su corazón, en su vida, en su matrimonio, en su trabajo, en el área que usted tenga, aquello que a usted lo hace feliz. ¿Listo? Y leemos el versículo. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Dice, versículo 5 dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Papá Dios, yo te doy gracias, Dios, por este día. Gracias, tu Dios, porque es tu palabra, Dios. Tu palabra es una semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón, que tuvo dolor, que tuvo lágrimas. Pero estamos aquí, Dios, porque hay gozo en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios. Porque lo que con lágrimas hemos sembrado, Dios, sabemos que vamos a cosechar de manera especial, Dios. Te pido, Dios, que uses mi boca, mi voz, que tomes el control de mi garganta, que te lleves todo el que en disposición y que seas tú hablando a través de mi boca. Dame gracia y permítenos escuchar y estar alegres, Dios, como dice tu palabra, estén siempre alegres, Dios, para poder restaurar aquello que necesitamos restaurar en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Volvamos al versículo. Dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Esta fue la primera palabra que el Señor me regaló cuando yo me convertí al Señor. Y alguien me la regaló aquí en la iglesia, cuando conocí de Él, y la verdad no la entendía. Y después de casi 18 años he meditado en ella y me recordaba, porque a veces creemos que la felicidad es ausencia de tristeza o ausencia de lágrimas, y no es así. De hecho, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos ¿qué? Pero tranquilos, dice. Jesús ha vencido el mundo. Entonces, pensaba en eso y pensaba en cuál es esa semilla que Dios ha sembrado o que nosotros hemos sembrado en nuestra vida. Y realmente la semilla que Dios ha sembrado en tu vida y en mi vida es la semilla de la palabra de Dios, la palabra de fe que está en mi corazón y que está en tu corazón. La palabra que me hace feliz. Porque cuando yo decidí recibir a Cristo en mi corazón, entendí, comprendí que mi felicidad se resume en esas dos primeras letras de esa palabra, fe. Porque por fe soy salvo. Por fe soy lo que dice la palabra que soy soy un hijo. ¿Soy un hijo? Amén. Entonces, si ustedes vieron y pensando en esto, no sé si ustedes escucharon, estuvieron en la vigilia. ¿Quiénes estuvieron en la vigilia? Levanten la mano. Ok, muchos. En la vigilia Roca, aquí hicimos un sketch. Y en el sketch decía, como dice al principio del Salmo 126, dice, canto de los peregrinos. Y hacíamos un sketch donde hacíamos como una especie de aeropuerto. Y el Señor me confirmaba esta palabra porque en el título de este salmo dice cántico de los peregrinos. Cada uno de nosotros somos peregrinos en esta tierra. Cada uno de nosotros somos pasajeros. Y cada uno de nosotros estamos buscando, de alguna manera, buscamos la felicidad. ¿O hay alguien aquí que no busque ser feliz? Levante la mano.
¿No? ¿Ninguno? Porque si levanta la mano necesita ayuda y mucha ayuda, ¿ok? Entonces, y pensando en eso, recordé cuál fue mi testimonio, cuál fue el primer momento donde sentí esa llenura del Espíritu Santo y me sentí realmente feliz. Y el Señor me llevó a recordar cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, sentado allá. Allá habían, creo que como 2, 3 años ya me habían compartido del Señor, y yo era de los que decía que conmigo no iban a poder. Y heme aquí. Entonces, era muy analítico y todo lo veía. Entonces, en medio de una necesidad tan profunda, tenía a mis hijos gemelos en Ibagué, escasez, tenía una situación muy difícil. El Señor me trajo aquí a Cali, siendo arquitecto, un domingo, ¿quién lo llama a uno a ofrecerle un trabajo un domingo? ¿Qué empresa? ¿Qué empresa te llama un domingo? Nadie. Pero la empresa del Señor sí lo hace. Entonces Dios utiliza eso, por necesidad de trabajo vine a Cali, y cuando llegué a Cali, le dije a mi hermano, llévame a esa cosa a la que vos vas. ¿Esa cosa cómo se llama? Servicio. Entonces ellos eran ujieres y yo simplemente entré con mis ojos, entré muy escéptico, esperando que no me dieran una menta rara, ningún ujier, nadie, que no tuviera burundanga ni nada de esas cosas raras, pensando en que solamente quería y necesitaba escuchar a Dios. Cerré mis ojos porque no quería escuchar al pastor, porque si tal vez lo escuchaba muy duro, me aburría y me iba. Cerré mis ojos porque no quería ver las paredes, porque si veía las paredes que tal vez no eran tan blancas como yo quería, me iba. Porque muchas veces venimos a buscar y venimos de iglesia en iglesia buscando iglesias y no buscando al Señor de señores y Rey de reyes. Y ese día entendí eso, y mientras pasaba una canción justo en la alabanza, yo amo la alabanza por eso, mientras pasaba la alabanza entendí ese versículo. ¿Por qué lo entendí? Porque mientras que sonaba una alabanza, que es una alabanza de Jesús Adrián Romero, que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, aunque mis manos no te puedan tocar, sé que estás ahí. ¿La han escuchado? Y mientras cerré los ojos, mientras estaba la alabanza, empecé a llorar y empecé a llorar. Esas lágrimas que siembra Dios en tu corazón y en mi corazón son lágrimas de arrepentimiento, son lágrimas que te llevan a reconocer que necesitas de Dios. Y en 3 minutos de esa canción fue de manera algo, no sé si místico, maravilloso, lo que sea, pero en 3 minutos pasaron escenas muy rápidas de mi vida hasta ese momento, 25, 26 años de mi vida. Empezaron escenas muy rápidas en las cuales no entendía qué pasaba. Una de las escenas era que yo cuando era niño era un poquito inquieto, poquito. Entonces cogí una pólvora que tiraron por ahí, me la puse en la mano y me estalló en la mano. Entonces, gracias a Dios no perdí los dedos. Y a raíz de eso, mi mamá al fondo escuchaba, me desmayé, y a raíz de eso, mi mamá decía, se murió, decía. Recuerdo muy en el fondo que a través de eso me empezó una epilepsia. Hace 18 años habían solamente 2 especialistas en todo Colombia. De esos 2 especialistas eran muy costosos. Y después de esos desmayos y de tanta cosa, alguna vez escuché que decían que las personas con ese síndrome que me dio, esa cosa que me dio, eran muy inteligentes, pero que por los choques eléctricos que producen en el cerebro solamente hasta los 15, 16 años le daban un lapsus de vida. Pero para Dios, cuando creemos en Él, no hay nada imposible. Hoy estoy aquí porque creo que soy un milagro de Dios, creo que usted es un milagro de Dios. El pastor nos lo recordaba el domingo, somos en medio de la singularidad, cada uno de nosotros somos únicos en la mano de Dios. Y he entendido a través de esas lágrimas que se esparcen, he entendido que las lágrimas que se esparcen también son las lágrimas de semillas que nos van transformando en ese proceso. Porque no solamente te transforma a ti, transforma a los que están al lado. Mi esposa, mis hijos, la gente con la que trabajo, la gente con la que tú trabajas. Esas son las semillas y lágrimas que cada vez vamos encontrando. Y por eso la palabra de Dios dice en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados para siempre. Cuando logramos por nuestros pecados y sufrimos por el amor de Cristo, estamos sembrando lágrimas. Pero esas lágrimas de arrepentimiento son las lágrimas que llenan el gozo del corazón de cada uno de nosotros. Así que en medio de eso, pensaba en el título de esta prédica y le puse en busca de la felicidad. ¿Han visto esa película de Will Smith? Cierto, yo creo que todos la hemos visto.
todos buscamos ser felices, todos buscamos alegría. Este personaje de Will Smith pasa, la esposa lo abandona, tiene una situación difícil económica, duerme en un tren, tiene una situación muy difícil y cada vez está buscando y buscando y buscando más esa felicidad tan anhelada, y cada vez cada uno de nosotros buscamos que esa felicidad sea vida en nuestra vida. Entonces, en medio de eso me puse como a investigar y he entendido que todos en la vida buscamos felicidad, pero a veces esa felicidad es pasajera, como cada uno de nosotros. A veces, como en el eslogan de Rogakit que teníamos, a veces esa felicidad la encontramos en el dinero, pero resulta que el dinero se acaba. A veces la encontramos en medio de la soledad de querer estar solos, de querer ser más, pero la frialdad de nuestro corazón nos lleva a quebrarnos en muchas áreas de nuestra vida. Y buscamos esa felicidad. Muchos autores han escrito sobre la felicidad, muchos filósofos. Por ejemplo, Aristóteles dice que la felicidad es el fin que busca todo ser humano, es decir, el bien es el mayor deseo que guía a todas las acciones humanas. Todos buscamos ser felices alguna vez. Y yo quiero que hoy reflexione en lo contrario. Hoy, ¿qué te está haciendo infeliz? Hoy, ¿qué te pone triste? Hoy, ¿qué te quita esa paz que en ese momento de la semilla de lágrima sembró en tu corazón Dios, pero dejaste que te la robara? Entonces, Agustín de Hipona también habla sobre la felicidad. Dice que la felicidad es el gozo de la verdad y que se alcanza a través de la sabiduría y del amor. Dice que la verdad es ser mismo y la fuente de todo ser. Y hay otro autor que me gustó mucho, que se llama Robert Spitzer, afirma que hay 4 niveles de felicidad. Y eso es lo que yo quiero compartirles hoy. 4 niveles de felicidad. Pregúntenle al Señor en qué nivel usted está, en qué nivel cada uno de nosotros está. Y el primer nivel de la felicidad es, el nivel número 1, es la satisfacción de los deseos. En este nivel lo relacionamos con las oportunidades y los peligros biológicos, con los instintos, con las cosas que nos dan gratificación, que nos dan una gratificación inmediata, un placer inmediato. Si ustedes recuerdan, y por favor quiero que me acompañen a Eclesiastés 2 del 1 al 3, Eclesiastés 2 del 1 al 3. Cuando lo tengan me regalan un amén. Ok. Dice, me dijo entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quienes luego, dice, quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver que de bueno le encuentre el hombre a lo que se hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Ustedes saben Salomón todo lo que hizo, y Salomón dio rienda suelta a tratar de encontrar esa verdadera felicidad en las cosas, en los placeres. Y al final Salomón termina diciendo que es como correr tras el viento. ¿Se puede correr tras el viento? ¿Puede abrazarlo? ¿Sí o no? De la misma manera es este tipo de felicidad nivel 1. Es esa felicidad que te lleva a suponer un poco esfuerzo. Es esa felicidad que te da pequeñas satisfacciones de ciertos momentos, pero que se va. Es esa felicidad que a veces suponemos cada uno de nosotros, pero en medio de esa necesidad que cada uno de nosotros necesitamos de satisfacción, nos vemos enredados en nuestros bajos deseos. Y si ustedes recuerdan, Salomón, el sabio de los más sabios, ¿sí?, que tuvo, creo que si no estoy mal, 1000 esposas, encontrando a ser feliz. ¿Cómo hace uno para ser feliz a 1000 esposas? Si con una ya es complejo, ¿cierto? Digan a ver los hombres. Ok. 1000. ¿Y por qué yo creo que era tan difícil hacer feliz a 1000 esposas? Porque detrás de 1000 esposas hay 1000 suegras. Entonces, imagínense. Entonces, en ese nivel, a veces no nos damos cuenta, y lo que el ser humano busca es la autosatisfacción. En ese nivel podemos encontrar todas las cosas que podemos adquirir de manera fácil. Y hoy en día
en medio de toda esta oleada de revolución que estamos viviendo, Satanás nos vende todas las cosas fáciles. En esa revolución sexual que estamos viendo hoy, el ser humano con tan solo un clic puede acceder a la pornografía, con tan solo un clic podemos acceder a tantas cosas y tanta basura que hay. Y sí, hay una sutil, entre comillas, satisfacción, pero no nos damos cuenta que aquellas satisfacciones pequeñas van generando adicciones, y esas adicciones, en la medida que generan adicciones, lo que hacen es destruir tu corazón. Y después de que ese nivel de adicción sube, se eleva, ¿qué pasa? La depresión es mucho más alta, salir de eso mucho más alta. Y a veces yo me pregunto por qué a veces como cristianos, sabiendo que somos cristianos, seguimos bajo el yugo de la esclavitud del pecado, de los pecados, de los deseos, de los bajos deseos que cada persona con los que luchamos. Y no solamente son esos deseos sexuales, también están otro tipo de adicciones, el cigarrillo, el alcohol, la droga, cualquier cosa que aparentemente nos dé cierta felicidad. Pero cuando nos damos cuenta, esa felicidad es una felicidad temporal. Ese es el primer nivel, y en ese primer nivel nos damos cuenta que vivimos por el momento. Y a veces, y yo recuerdo una frase que dice que una vez al año no hace, y realmente sí hace daño. Cuando un joven un joven cristiano decide estar con una persona que no es cristiana, esa vez, una vez al año sí puede hacer daño. Puede entrar en un proceso, primero, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Segundo, un embarazo no deseado. Entonces sí hace daño, o una enfermedad. Y a veces no nos damos cuenta y creemos que no podemos soltar lo que nos ataba del pasado, del antes de Cristo, de nuestra naturaleza y de toda la naturaleza que hemos vivido cada uno de nosotros, de la carne con la cual luchamos cada uno de nosotros. Entonces, ojo, porque una vez al año sí hace daño. Y realmente en este punto necesitamos entender y comprender que esa felicidad que vivimos no es como nos sentimos, porque ese sentimiento se va, es lo que somos y por qué somos lo que somos, y somos hijos de Dios. Amén. La segunda felicidad, el segundo nivel de felicidad que encontramos es el nivel de felicidad de los logros o el éxito comparativo. Y por favor acompáñenme a Eclesiastés 2, del 9 al 11. ¿Lo tienen? Ok. Esta felicidad es la felicidad que cumplimos, en la que cumplimos los deseos del egocentrismo, el ego comparativo, que surgen de la autoconciencia, ejemplos como el dinero, hacernos ricos, poderosos, honorables, la satisfacción y la felicidad que da el triunfar en la profesión, la satisfacción a la felicidad que da la fama, la consecución de metas, esos deseos que solamente llenan el ego del ser humano. Eclesiastés 2 dice, el mismo Salomón vuelve otra vez. Dice, me engrandecí de gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfruto de todos mis afanes, solo eso saqué de tanto afanar. ¿Estás afanado? Y a veces vivimos una vida afanada. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Vi que todo era que todo era absurdo, un correr tras el viento, que ningún provecho se saca en esta vida. Y realmente aquí es donde podemos entender que la felicidad no está en querer tener más y más y más, porque muchas veces queremos más y más y más y nunca hay satisfacción. No vivas en las apariencias, y este tipo de personas que vivimos en ellas son el tipo de personas que nos dejamos llevar por las ideologías. Hoy en día estamos viviendo muchas ideologías, como por ejemplo el feminismo, donde la famosa, han escuchado, donde se habla de el rol de las mujeres y el de los hombres, y ponen en competencia a quién es más grande o quién es más pequeño. Y realmente esa satisfacción de querer más y más y más, lo único que hacen es llenar el corazón de orgullo y de egocentrismo. Y a veces esa felicidad es pasajera, la fama se acaba. Las ideologías que hoy vivimos le dan valor más al hombre que a Dios. Y cada vez vemos eso, el empoderamiento de las mujeres, por ejemplo, y que hoy en día cada vez más estamos llevando la desintegración social. En esos días el pastor nos compartía sobre
sobre básicamente cómo los jóvenes de hoy no quieren tener hijos. Y por eso los cristianos necesitamos tener hijos, necesitamos procrear, necesitamos generar esa generación que el mundo quiere acabar. Hoy, si se dan cuenta, hoy la cultura quiere matarlos cuando nacen y también quiere matarlos con la eutanasia en la vejez. El valor de la vida está cada vez más debilitado, cada vez más destruido. En Isaías, ¿y dónde vemos esto? Desde la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para ser felices. ¿Amén? Tú fuiste creado para ser feliz. Pero ¿qué pasó? Si ustedes recuerdan, está en Isaías, Satanás quiso ser más que Dios. Y después transfirió esa idea al ser humano. ¿Y qué le dijo al ser humano? En Génesis 3:5 dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegan a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. El hombre quiere ser más que Dios, quiere controlarlo todo. Y ese orgullo es el enemigo de la verdadera felicidad. El orgullo lleva a compararse a otras personas en los dos sentidos. Por un lado, nos lleva a compararnos en el punto donde nos creemos más y por el querer más éxito y más metas pasamos por encima de los demás. Pero también está el otro contrasentido, el orgullo que nos hace creernos menos, que nos hace creernos poca cosa. El pastor nos recordaba el domingo que cada uno de nosotros somos singulares, somos únicos en las manos de Dios. Y solamente encontrando la verdadera identidad en Cristo es que podemos encontrar la verdadera felicidad. Romanos 12:3 dice, por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le ha dado. Ojo, aquellos que estamos en autoridad, a veces el hecho de tener autoridad queremos pasar por encima de otros. Y no nos hemos dado cuenta que esa autoridad fue delegada por Dios para el bienestar de aquellos que están bajo nuestra autoridad. Amén. Entonces, los críticos de esta felicidad son aquellos que matan la humildad. La palabra de Dios dice que dichosos aquellos que son humildes de corazón. Y el orgullo cega el entendimiento, el orgullo no te deja ver el arrepentimiento, el orgullo mata el corazón, el orgullo te seca por dentro, no te permite ver el verdadero perdón y te ata. Y ese es un enemigo de la verdadera felicidad. Y si tú hoy estás viviendo eso, si por orgullo dejaste de perdonar, hoy es el día para volver a ser feliz. ¿Qué persona vive feliz cuando vive enojada con alguien? ¿Qué esposo vive feliz cuando está enojado con otra persona? Ninguno. Cada uno de nosotros debemos entender que la verdadera felicidad está en nuestra vida, en nuestro corazón. Y a veces no entendemos eso, a veces Dios nos puso un matrimonio, a veces creemos que me voy a casar para ser felices, dice, porque creen que el matrimonio va a hacer que una pareja sea feliz. No, primero tú eres feliz y cuando tú eres feliz puedes llevar felicidad a otros. Cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios para llevar felicidad a los que están a nuestro lado y a los que amamos. En ese sentido, podemos encontrar y podemos entender y pensar, ¿cuál de todos esos somos nosotros? ¿Qué te hace infeliz? Y pregunto a los matrimonios, ¿qué situación estás viviendo hoy que llevas una vida infeliz? Cuando te casaste, amabas a esa persona, pero muchas veces el afán, los enojos nos hacen olvidar aquello que amábamos. Papás, cuando uno tiene un bebecito, uno es feliz, ¿cierto? Saltando, jugando con él, durmiéndose. Pero cuando crecen, ¿qué pasa cuando cumplen los 12 y están en la preadolescencia? ¿Ya no son tan lindos? Felices, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros, los padres, vemos como nuestros enemigos a nuestros hijos y los hijos ven como enemigos a sus padres. Hijos, tus papás no son el enemigo. Papás, sus hijos no son el enemigo. Y necesitamos entender y recordar aquellas cosas bonitas cuando vivíamos con ellos. Porque muchas veces cuando nuestros hijos eran chiquitos los escuchábamos, los abrazábamos, pero cuando tienen problemas en la adolescencia lo que hacemos es aislarlos. No, iglesia, necesitamos entender y comprender que la verdadera felicidad está en los pequeños detalles, en el escuchar, en el amar, en el perdonar, en el arrepentimiento diario, en el abrazar
cuando estemos tristes y levantarnos como uno solo. Y en eso pienso, ¿qué te hace infeliz en el trabajo? Algunos se quejan del trabajo y se quejan, nos quejamos, me incluyo porque algunas veces yo lo he hecho, pero y a veces queremos cambiar de trabajo, pero a veces Dios no te da un trabajo porque tú no estás preparado para bendecir aquel lugar donde tú estás. Tú quieres encontrar la verdadera felicidad en tu trabajo, bendice el lugar donde estás, bendice a tus autoridades y te darás cuenta que Dios abrirá la puerta cuando tu corazón esté preparado. Me voy al lado de la iglesia, porque a veces, aunque somos cristianos, aunque venimos cada 8 días, aunque venimos, ayunamos, oramos, a veces la iglesia es infeliz, a veces uno vive personas amargadas. Uy, no, ¿cuánto durará la prédica? Es muy tarde. Algunos, como lo hemos visto en los últimos domingos, se paran justo en el llamado, cuando es el momento más relevante. Una vida. Y una vida de una persona no es una sola vida, es una generación. Es un papá, es una mamá, es un hermano, es una tía, es un abuelo. Y a veces la amargura de nuestro corazón no nos deja ver la verdadera felicidad en ese momento, porque dice la palabra de Dios que cuando uno se convierte hay fiesta en el cielo. Iglesia, y aquí voy a hablar y voy a comentar, aquí tenía una cosa que es medio espinosa. Y a veces vivimos, y voy a hablarle a los siervos, a veces servimos y servimos y servimos, pero a veces no servimos felices. Y yo he notado, creo que también me ha pasado, que en medio del cansancio, en medio de las cosas, servimos y servimos las mesas, pero no hay un gozo en nuestro corazón. Nosotros como siervos debemos amar el servicio por fe, porque creemos que lo que estamos haciendo es para la obra de Dios. Y si tú estás en esta situación, y si tú estás en una situación de que tienes que identificar qué es aquello que te hace infeliz, tal vez tienes un problema con tu autoridad, pues resuélvelo, habla, perdona y pide perdón. Y hoy es el día que como siervos, como iglesia, necesitamos pedirle perdón a Dios por aquellas cosas que nos hacen feliz, que nosotros decidimos y que nosotros tomamos acción y que nos llevan a la infelicidad. Entonces, mi tercer punto, en estos 2 primeros puntos podemos encontrar que se alimentan cada vez más con eso que estamos viendo hoy en día y son las redes. Esto, la satisfacción de los likes, los me gusta. Y a veces estamos más pendientes de lo que otros digan que de lo que Dios dice de ti y de mí. Y hoy estamos a un acceso y necesitamos, como decía el pastor Johnny, creo que fue hace 8 días, necesitamos tirar las redes. Necesitamos tirar las redes. Necesitamos entender y comprender que no nos podemos enredar con las cosas que da el mundo. Mientras que Dios no te da siempre lo que quieras, Satanás te da lo que quieres para que obtengas lo que no necesitas, sino lo contrario, para que obtengas aquello que te tiene que sentir atado. Mi tercer punto es la felicidad del nivel 3. ¿Cuál es la felicidad del nivel 3? Es la felicidad contributiva. Es la felicidad que se consigue por medio de actos de servicio. Por ejemplo, ayudar en la iglesia, ayudar a los drogadictos, a un centro de acogida. Y la palabra de Dios dice que somos bienaventurados, es el estado donde sentimos empatía. De hecho, Hechos 20:35, por favor, acompáñenme allí. Hechos 20:35. ¿Lo tienen? Voy súper rápido porque el tiempo va rápido. Entonces dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. ¿Servir es duro? ¿Sí o no? A veces dicen algunos, dice. Recordando las palabras del Señor Jesús, ¿qué dice? Que hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Esta felicidad es la felicidad que nos da la satisfacción de servirle a los demás, donde nos sentimos felices. Cuando uno le ayuda a alguien, cuando uno puede aportarle a alguien, eso nos hace sentir felices. Pero aún esa felicidad también es efímera, también es pasajera. Porque cuando estamos sirviendo bien y cuando no, ¿qué pasa? La felicidad depende
y depende de lo que tú creas más allá de lo que tú haces. La felicidad es aquello que nosotros somos, porque por fe somos quienes somos y somos hijos de Dios, más allá de lo que hacemos. Pero lo que somos define lo que hacemos, para que lo que hacemos sea aquello que nosotros amamos. Amén. Entonces, no es cuestión de cantidad, la felicidad no depende de hacer, como les decía. Y a veces, y en ese sentido, realmente a veces no hacemos y olvidamos lo que somos, y somos unos hijos, somos siervos. Y en ese sentido, a veces ponemos nuestro servicio tantas cosas y creemos que ayunar, creemos que orar, que aquellas disciplinas espirituales, si bien nos acercan a la felicidad, no lo son todo. ¿Por qué? Porque yo puedo orar sin gozo. Yo puedo estar ayunando sin felicidad. Yo puedo estar pidiendo algo sin haber gozo en mi corazón. Las disciplinas espirituales nos acercan a Dios, sí, nos acercan a la felicidad, sí, pero realmente lo que define la felicidad está en esas dos primeras letras, fe. Y por eso en Eclesiastés 13, acompáñame en Eclesiastés 13 del 12 al 13, Eclesiastés 3, perdón, del 12 al 13. Dice, yo sé que nada hay mejor que el hombre que alegrarse y hacer bien mientras viva. Y sé que también es un don de Dios que el hombre coma o beba, disfrute de todos sus afanes. ¿A quién le gusta comer? Ok. ¿Está malo comerse un heladito? ¿Un heladito te hace feliz? Sí, pero el heladito también pasa. ¿Cierto? Muchas veces, conozco personas que se aprovechan de estos versículos, que aún estando en Cristo, que lucharon con alcoholismo, dicen una vez al año no hace daño, y siguen atados a ellos. No, que es que como beber no es malo, dicen allí. No, iglesia. Si algo te ató del pasado, es necesario soltarlo para poder ser feliz. Si algo te ató del pasado, es necesario perdonarlo y sanarlo. Y por eso quiero que me acompañen, por favor, a Hebreos 11:6, con mi último nivel de felicidad, que es el nivel número 4. Hechos 11 al 6. Perdón, Hebreos 11 al 6. Perdónenme, sean felices. Eso. Si ve, hasta un error lo puede volver a uno infeliz. ¿Listo? Antes de que lo lean, les voy a leer lo que escribí sobre el nivel número 4, que es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en esas dos primeras letras de la palabra. ¿Cuáles son? Fe. Dice, es la felicidad que responde al anhelo más profundo del corazón humano y que consiste en la relación con Dios a través del don de la fe. Es el cumplimiento de los deseos trascendentales, espirituales, que provienen de una conciencia trascendental. Y aquí viene esta pregunta, ¿es posible ser feliz sin Dios? Imposible. Hebreos 11:6 dice, en realidad, ¿sin qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensará a quienes lo buscan. Esa felicidad es la felicidad que da el gozo del corazón. Es la felicidad sublime que está en sintonía con el Dios que es amor y está en sintonía con todas las expresiones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando entendemos que la verdadera felicidad está en aquello que nosotros creemos y que nosotros creemos que somos hijos de Dios, creemos en lo que dice la palabra de Dios, creemos que somos salvos por fe, eso me hace feliz. Es una felicidad eterna, es una felicidad continua, no es una felicidad pasajera. Pero a veces olvidamos la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando perdemos esa felicidad, y ahí es donde necesitamos preguntarnos, ¿cuándo hemos perdido esa felicidad? ¿Cuándo has perdido tu fe? Ante una situación, yo recuerdo hace poco, para algunos que saben, me salió ¿cómo se llama eso? ¿Un quiste, pastor? Sí, era un quiste, ¿no? Un lipoma de un tamaño casi como de esta cosa, yo creo que no estoy exagerando, era gigante. Y cada vez me empezó a salir algo muy chiquito, y empezó a crecer casi un año, me empecé a hacer exámenes, pero esas cosas que a veces cuando no le creemos realmente a Dios, cuando no tenemos fe en Dios, Satanás viene a robarnos la paz y se nos la lleva, y empezamos a dudar, y perdemos la felicidad.
Entonces empecé a inquietarme y me hicieron el examen y me dijeron, listo, no es cancerígeno, porque lo que primero que uno piensa es cáncer. Y empecé a hacerme los exámenes, pero empecé a evadir las cirugías. Entonces empezaron a pasar las citas médicas y mi esposa, enojada, decía, es que tienes que hacerlo, ya. Y mi amor, y cada vez crecía y crecía y crecía y crecía y esta vaina crecía y me empezó a impacientar. Mi fe se empezó a ver cada vez mermada. Pero recordé que Dios es un Dios de promesas y Dios de palabra. Y que hasta en lo más sencillo, en lo más pequeño, Dios puede hacer cosas maravillosas. Entonces me pasó algo raro y empecé a orar. Y empecé a decirle, Señor, yo no me quiero hacer cirugía, le tengo vaina. Le tenía miedo. Empecé a orar. Y evadía por ahí por los laditos a mi esposa, evadía, pedí la cita. Cuando ya pedí la cita, ya estaba muy grande. Me salió un ácido. Justo ahí en el linfoma. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer, pero no sabía qué era eso. Entonces me empecé a asustar porque lo que empezó como de 1 centímetro empezó a ser como de 3. Y cuando a veces dudamos, la duda es la enemiga de la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando dudamos empezamos a creer que Dios ni siquiera en algo tan, entre comillas, tan pequeño puede actuar. Y Dios sí lo puede hacer. Entonces empecé a orar y con el momento empecé a ser un poco más fuerte y a creer que tenía que hacer la cirugía. Entonces me salió esa vaina y con el tiempo me di cuenta que era un ácido. Pasó algo loco, porque justo esa semana no me podían hacer la cirugía porque le tenía susto porque como es cerca las venas a la aorta. Entonces uno dice, bueno, me tenían que dormir y como mi esposa dice que yo le tengo miedo a las agujas, peor todavía. Entonces empezó a salir y me empezó a salir esa vaina tan grande y yo empecé a orar y empezó a salir esa cosita, la materia, ¿cómo le llaman ustedes? Eso, el pus. Y empezó a salir y un momento salió en la pared, así pegado, tocó limpiarlo. Y era una costra gigante. Vea, no tengo nada. Entonces, a veces perdemos la fe y perdemos la felicidad. Quedó la cicatriz, como un hueco ahí. El miedo a un cáncer, el miedo a la cirugía, el miedo a la vena, el miedo a muchas cosas se fue. Porque cuando creemos en Dios somos fuertes. Porque cuando entendemos que Dios nos llama a ser cada vez más fuertes y a creer, Dios mismo en su palabra, por medio de Pedro, quiero que me acompañen a Lucas 22:31. Dios mismo en su palabra dice que ora por nuestra fe, para que nuestra fe no falle. Lucas 2, del 31 al 32. Lucas 22, 31 al 32. Estoy viendo ya borroso. Simón, dice, mira que Satanás te ha perdido que zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. La duda nos hace zarandear. Y nosotros no podemos, esta mañana compartía Chucho, ¿cómo era? Invariabilidad. Nosotros no podemos ser como el camaleón, que se acomoda de acuerdo a las circunstancias. Nosotros debemos creer en los principios de la palabra de fe que profesamos y que Dios nos ha dado. Y dice, en el versículo 32, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pero yo te he orado a ti para que no falle tu fe. Aquí entendí que la fe es lo más importante de un cristiano, una de las cosas más importantes del cristiano. Porque por fe somos salvos. Y entendí que el piso de mi vida es mi fe. Se te puede quemar una casa. Puedes perder un trabajo. Tal vez puedes estar en deudas en la parte económica. Puede estar en cenizas tal vez tu matrimonio, que tú crees que no puede resurgir. Pero tú no puedes quitar el piso de tu vida, que es la fe. Si tú quitas el piso de la vida que es la fe, vas a ser infeliz. Si tú quitas el fundamento, que es la palabra de Dios, vas a tener una vida infeliz. Si tú dejas de creerle a Dios, vas a tener una vida infeliz. Y a veces no entendemos ni no comprendemos y nos amargamos porque no vemos la mano de Dios.
en algunas cosas porque Dios a veces como que se demora. Pero a veces no entendemos. Y en esto el Señor me recordaba, como yo les decía, cuando recordé estas cosas y conocí al Señor, el Señor me recordó que sí, que tuve epilepsia. También me recordó que los doctores me dijeron que mis hijos, que son gemelos, podrían estar juntos. Entonces pensé, siameses. Y tantas otras cosas. Recordé en ese momento que un bus, se chocó un bus y el bus quedó aquí atrás, casi que de cabeza, y estábamos a punto de un abismo. Y en esa canción recordé con lágrimas algo que el Señor decía en mi corazón y que te lo digo yo hoy a ti. Por fe creo, y me decía, Jesús, yo he estado, yo estoy y yo estaré contigo. Que su presencia siempre va a estar a tu lado. Esa fe es la fe que transforma y que se transforma porque tú confías. Esa fe es la fe que necesita una determinación. No una fe que duda, sino una fe que te hace fuerte. Una fe que a pesar de las circunstancias, tú tienes que entender que Dios está allí. A veces en lo más sutil, en lo más pequeño, no vemos la mano de Dios, pero Dios te guarda de cosas que tú no conoces. Recordé también, hace algunos años cuando trabajaba en Jumbo, que quería venir a un servicio de miércoles y venía tarde. Y como cosa rara, cuando uno quiere venir al servir, levanta la mano a los servidores aquí. Hay oposición, ¿sí o no? Entonces el jefe te llama y te dice, necesito que termines este trabajo. Salí tarde, salí ahí en Jumbo en la puerta de afuera y recuerdo que levanté la mano por una buceta y no me pasó. Y uno dice, bueno, listo, no hay problema. Pasará otra y empecé a inquietarme y a enojarme un poco. Porque la falta de fe te genera infelicidad, te genera amargura y dolor, enojo. Y me empecé a enojar, pasó la segunda buceta. ¿Qué pasó? Pasó derecho también. Y entonces ahí ya uno ya no está tan feliz, ¿cierto? Entonces estaba enojado, un poco enojado, molesto porque iba a llegar tarde al servicio, molesto por circunstancias que habían pasado en ese día. Pero recordé que Dios siempre tiene cuidado de tu vida y de mi vida. Y que donde quiera que vayamos, a pesar de las circunstancias, a pesar de la oscuridad, a pesar de las cosas, alabanza, ¿se puede subir, porfa? ¿Están? A pesar de tantas cosas, entendí que si creemos, como compartía esta mañana el pastor, podemos ver la gloria de Dios. Pasaron las dos bucetas, me pude montar en la tercera. Y después de que me monté en la tercera, mucho más allá, no sé, tal vez 1 kilómetro más allá, las dos bucetas en las que me iba a subir estaban boca abajo. Creo que había muertos. Y tal vez en medio del afán y del enojo que a veces tenemos, no podemos ver por fe lo que Dios tiene preparado para ti. La palabra de Dios en Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, con un propósito y un fin, y es buscar a Dios. Y a veces nos dejamos llevar por las circunstancias, iglesia, y nosotros necesitamos encontrar la fe verdadera. Esa fe genera contentamiento, que independientemente de las circunstancias, tú puedes amarlo. También recordé que estuve a punto de perder este ojo, que me dio desprendimiento de retina, pero el contentamiento y la fe que trae la verdadera felicidad te lleva a decir, con o sin ojo, alabaré a Dios. Con o sin. Ese es el verdadero contentamiento que puede traer Dios en tu corazón. Los 3 primeros niveles de fe son efímeros, se van, se esfuman. Son chéveres, es chévere disfrutar un helado, es chévere disfrutar de la familia, pero realmente quien te sostiene, quien te hace fuerte, quien en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, quien te da gozo a tu corazón, quien en medio de una enfermedad puede decirte, te puedo sacar de allí, quien en medio de la tormenta, de la oscuridad, está allí, es Dios. Necesitamos una fe que sostenga la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos una fe que nos dé verdadera felicidad. Necesitamos una fe que nos haga fuertes ante la dificultad. Necesitamos una fe que, aunque entendamos que estamos en medio de tempestades, oscuridad, escasez, un matrimonio difícil que esté tal vez a punto de separarse, un hijo que tal vez esté a punto de irse, necesitamos entender que la verdad, fe que trae verdadera felicidad puede mover montañas. Espero que
que este mensaje haya sido de bendición para ti. Recuerda que Dios siempre está contigo. Dios los bendiga. Los esperamos próximamente. Chao.